Afectuoso saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores municipales. Un saludo muy especial. Me encuentro vía Skype con el senador huilense Rodrigo Lara Restrepo. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jesús, gracias por la muy amable invitación. Un saludo a todos los televidentes y a su equipo. Senador Lara, ¿por qué a estas alturas el gobierno nacional no le ha puesto tate quieto a los bancos? La gente está reclamando que los bancos se solidaricen con los colombianos en estos tiempos de pandemia. ¿Qué análisis tiene usted? Hombre, Jesús, primero un análisis macro. En este país el poder más grande lo ostentan los bancos. Es el verdadero poder en Colombia. El verdadero poder no está en el Congreso de la República, incluso tampoco en el gobierno nacional. El verdadero poder lo tienen los bancos. Primero porque son los grupos económicos más poderosos. Los bancos además son dueños de los grandes medios de comunicación de este país. Y eso naturalmente les da una capacidad de influencia muy grande. En segundo lugar, Jesús, aquí está pasando algo muy delicado con el gobierno, porque por un lado le da plata pública de todos los colombianos a las EPS, pero esa plata de la salud no llega a las clínicas y tampoco está llegando a los pacientes. Segundo, le da plata a los grandes comercializadores o productores agropecuarios sin que la necesiten. Y esa plata no le está llegando al campesino. Y en tercer lugar, le da una plata muy grande pública, le da una inyección de liquidez muy grande a los bancos. El Banco de la República, que es el Banco del Estado, le dio 13 billones de pesos al sector financiero ampliado el 12 de marzo y esa plata no está llegando a los ahorradores. El gobierno le dijo a los bancos, por favor, hombres, préstenle plata a la gente. Las empresas, las medianas y las pequeñas y medianas empresas se van a quebrar y se va a perder empleo. Les ofrezco, señores de los bancos, 60% de garantía, es decir, yo como Estado, es decir, nosotros los colombianos respondemos hasta 60% de ese crédito. Y usted solo asume un 40% del crédito. Los bancos dijeron, no me sirve. El gobierno les dijo, mire, ya les pongo el 90%, yo gobierno, nosotros los colombianos respondemos por el 90% de ese crédito, presten la plata, tampoco les sirve. Es muy difícil, es una banca muy conservadora, es una banca que hace dinero con la plata de otros y hace negocios con la plata de otros, y es una banca acostumbrada, y por eso es una banca tan poderosa, a prestarle realmente al que no lo necesita, al que tiene unos números muy sanos, al que ya está establecido, y a esa persona le coloca el dinero. Y segundo, es una banca acostumbrada a invertir en dos ámbitos de la economía que son muy seguros también. Ellos no asumen riesgos, ellos no van a prestarle plata al emprendedor que tiene una idea genial o al que quiere o tiene una idea disruptiva, no, ellos van sobre seguro. Y solo le prestan al sector constructor, es decir, a la finca raíz, porque pues es un negocio que no tiene pierde. Y en segundo lugar, también solamente le prestan o digamos, colocan mucho dinero en actividades que son rentistas del Estado, es decir, donde el Estado paga, por ejemplo, la gran contratación estatal, las obras de 4G, es decir, las mega obras, porque pues saben que en últimas el gobierno es pagador. Entonces son unos bancos acostumbrados por su inmenso poder a colocar donde quieren, en las condiciones que quieren, con las tasas de interés que quieren, y desde el sector público, desde el gobierno, muy poco se hace para ponerlos en cintura. La Superintendencia Financiera parece un apéndice de Asobancaria, que es el gremio de los banqueros, y los gobiernos pues le tienen miedo porque son dueños de muy poderosos y grandes medios de comunicación, y en segundo lugar pues son aportes y financian campañas, obviamente. En ese orden de ideas, senador, entonces usted ve poco probable que el gobierno nacional pueda hacer algo con los bancos. Pues mire, para eso sirve el Congreso de la República. El Congreso de la República, pues mire, es un ámbito, es el pararrayos de todos los problemas del país. El Congreso de la República, usted encuentra lo más feo de esta sociedad y también lo mejor y lo más noble de la sociedad colombiana. Usted encuentra todo allá reflejado.
Y es un lugar en donde se congregan todas las fuerzas políticas, con sus virtudes y sus vicios. Pero sigue siendo un espacio en donde usted, bien o mal, puede expresar sus opiniones sin temor a ser agredido, en teoría. Y donde usted asume, y eso es lo bonito del Congreso, la vocería de la gente que no tiene voz, la gente que está en la calle, del pequeño y mediano empresario. Porque al banquero lo escuchan en el gobierno. Pues el banquero tiene gremios poderosos, el banquero tiene medios de comunicación y el banquero tiene relación personal con el mandatario. Pero desde el Congreso podemos hacer básicamente ese contrapeso y señalar estos abusos. Lo que pasa es que es difícil. Miren lo que me pasó a mí. Yo hice una denuncia en donde dije, ¿cómo es posible, Jesús, que a los bancos les giren 13 billones de pesos de plata pública, que fue lo que les inyectó el Banco de la República el 13 de marzo, el 12 de marzo? 13 billones de pesos. Miren, señores de los bancos, aquí tienen 13 billones de pesos a tasa de interés cero, prácticamente. Lo importante es que ustedes con esta plata pública estén más robustos, es decir, tengan un mejor nivel de solvencia para que esta crisis no los afecte. Y en segundo lugar, hombre, le puedan prestar a los colombianos. Los bancos felices cogieron el cheque. ¿Y sabe qué hicieron en los siguientes 20 días? Decretaron repartición de dividendos, es decir, las utilidades las sacaron, las sustrajeron del capital del banco y se las entregaron a sus dueños. Entonces ellos dicen, no, es que esto es legal, pues son mis utilidades. Pero en Europa, en toda Europa, en Inglaterra, que es una de las plazas, Londres, la plaza financiera más importante del mundo, los reguladores y los gobiernos les dijeron a los bancos, miren, señores de los bancos, como ustedes van a enfrentar esta tormenta, esta crisis económica, tome aquí su cheque de plata pública, después me lo paga más adelante, pero se lo estoy dando subsidiado a tasa cero. Pero, ojo, préstele a la gente. Y no se les vaya a ocurrir mañana salir a sacar plata del capital del banco para repartir sus utilidades, porque es que yo les estoy inyectando plata para que le presten a la gente. Y no lo hicieron. Acá en Colombia, al otro día, repartieron 8,5 billones de pesos. Entonces, claro, ¿qué dicen los bancos? Salen y le dicen a los colombianos, es que yo no puedo prestar a la loca, yo tengo la plata de los ahorradores, a mí me toca tener unos niveles de solvencia mínima para no quebrarme. Yo no presto, no es que sea malo, es que no puedo ser irresponsable, pero el día anterior se habían repartido la plata y habían sacado 8,5 billones de pesos del patrimonio del banco. Hacen lo que se les da la gana, Jesús, lo que se les da la gana, lo que se les da la gana. Y nadie habla de eso, nadie habla de eso. Nadie, ni los noticieros, ni los grandes periódicos, porque los grandes periódicos son de los bancos, o porque los bancos pautan. En un momento de crisis en donde la economía está entrando en una recesión salvaje, pues no hay quien paute, eso es lo primero que cortan las empresas. ¿Quién sigue pautando? El gobierno y los bancos. Entonces nadie toca estos temas. Entonces, ¿qué hacen algunos medios de comunicación importantes de Bogotá? Se concentran en mostrar a los colombianos una corrupción miserable y horrible, que son los desfalcos en la compra de las latas de atún, por ejemplo, que es horrible. Pero si usted compara el monto, también sería importante que le diera noticia a esos 8,5 billones con los que yo podría comprar 50 años de lata de atún para todos los colombianos, que los bancos embolsillaron. Y ahí es donde pasan cosas, por denunciar esas cosas es que empiezan a hacerle camorra en redes sociales, senador. Uy, claro, a mí me hicieron un bully, un matoneo, me montaron una campaña de descrédito de verdad salvaje. Yo tengo el cuero duro, yo me sé defender, pero son, pues es decir, es el poder económico de un país. Tienen los grandes medios de comunicación, tienen como pautar la plata que usted quiera en redes sociales y destruir al que se atreve a decir eso, una actitud casi sicarial, es decir, mafiosa. Es que usted va a hablar de mí, pues aquí le mando para que lo destruyan. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, perfecto, muy bien, yo no me quejo porque yo asumo que esto es un debate público, ese es el costo de hacer denuncias muy fuertes, pero fue algo pues muy bajo y miserable. Es que yo dije lo que le acabo de contar. Yo dije, pero miren, es decir, se roban hay un sobreprecio de una lata de atún, inmundo, horrible corrupción, porque es la comida de la gente, pero son 10.000 pesos, en este caso son 8,5 billones de pesos. Está bien que hablen del robo de la lata de atún y que le caigan con todo el peso de la ley a ese alcalde sinvergüenza, pero claro, pero es que es fácil, es un alcaldito de un pueblo, eso es cualquiera, ese es el chivo expiatorio de la sociedad, pero acá que se
Es decir, se metieron al bolsillo 8,5 billones de pesos. 8,5 billones de pesos. Después de que el Estado les dio 13, silencio absoluto. Nadie habla de eso. Y el que se atreve a hablar, disparo. Claro. Senador Lara, así como ve usted las cosas, ¿qué va a pasar con la economía del país bajo eso que usted nos está diciendo, que los bancos no le quieren prestar realmente a los que lo necesitan? Pues es muy inquietante lo que viene, Jesús, y nos toca estar preparados para una recesión económica muy profunda, que no sabemos inclusive qué tan profunda pueda llegar a ser, pero sabemos que va a ser muy profunda. Recientemente Fedesarrollo, que es el centro de pensamiento económico más importante del país, dijo que en el mejor escenario la economía se contraía o decrecía a menos 2,7% en 2020, pero que en el peor escenario eso podía caer a menos 7,9%. Que el desempleo en el mejor escenario sube al 16,5% de la masa laboral, en el peor escenario al 20%. Es decir, son millones de hogares que van a perder ingresos, que van a crear desempleados. Entonces, de ahí la importancia de lograr la mayor inyección de liquidez pública en la economía. El problema para el gobierno es que esa plata no le está llegando a la gente. Esperemos que le llegue, pero por ahora no le está llegando. Y ese era el ejemplo que yo le daba inicialmente. Hay plata pública y le dicen a los bancos, tome 13 billones de pesos, préstele a la gente, y al otro día sacan la plata y se la meten al bolsillo los dueños, 8,5 billones de pesos. Y dicen, no, yo no puedo prestar más, porque sería una irresponsabilidad. Le piden al gobierno que les ofrezca garantías prácticamente el 90%, porque no están dispuestos a asumir un 10% de riesgo. Eso por los lados de los bancos. La plata no está llegando. Anunciaron hoy en El Tiempo que esta semana deberían colocarse 17 billones de pesos de la banca en la economía. Esperar para ver, ojalá, pues esperemos, pero por ahora eso no ha llegado. Y las tasas de interés están más altas, las tasas de interés de las tarjetas de crédito están más altas, ellos no pierden una. Segundo, tenemos a los campesinos de Colombia enfrentando grandes dificultades. Saca el gobierno una línea de crédito y los primeros que se embolsillan 300.000 millones de pesos son las grandes empresas de este país. Yo no tengo nada contra Molinos Roa, que es una empresa incluso presente en el departamento del Huila y en todo, pero los molineros son un oligopsonio. Un oligopsonio, traduzcámoslo en algo más sencillo, es un monopolio. Hay 3 molinos, 4 grandes molinos, 3 molinos grandes en el país. Es decir, se reparten un mercado. Problemas de caja no tienen, porque la gente sigue consumiendo arroz. Problemas de liquidez no tienen, porque ellos tienen canales de crédito muy, muy grandes y muy amplios con la banca. Tan grandes y amplios son esos canales de crédito que ellos mismos sirven de intermediario de la banca para colocarle dinero al productor arrocero y ganan sobre ese interés. ¿Qué necesidad tenía una empresa de esta, que ya devolvió, y lo reconozco, me parece un gesto gallardo, pero lo cito de ejemplo, qué necesidad tenía de obtener un crédito del gobierno subsidiado de 10.000 millones de pesos? Y así hay 40 más, los ingenios del Valle del Cauca, que ganan mucho dinero porque la fórmula del etanol está subsidiada, es decir, el Estado subsidia el precio del etanol que ellos producen. ¿Qué necesidad tenían estos señores de quedarse, por Dios, con una línea de crédito subsidiada por los colombianos? Esa plata todavía no le llega al productor de arroz, que tiene 3 hectáreas en Timaná. No le llega al productor de café, de café, que tiene otras 2 hectáreas en Islos. Y así sucesivamente. No les está llegando. Esperemos que ojalá llegue, pero el gobierno no puede perder más tiempo y tiene que lograr que esta plata le llegue a la gente. Segundo, al productor de arroz, al que tiene 30 hectáreas de arroz, ¿por qué no le llega un crédito para aliviar su situación? ¿Por qué no le subsidian directamente el precio entonces, más bien de los insumos que se han revalorizado por la devaluación del peso? ¿Por qué le tienen que llegar al intermediario molinero que gana plata prestándole a él y no le llegan al productor de arroz? Y tercero, la plata que va para los hospitales, para la salud pública. ¿Por qué carajos tenía que pasar por las EPS? ¿Por qué el gobierno no se sientan con cada clínica y me dice a cuánto asciende su deuda laboral? ¿A cuánto asciende su pasivo laboral? ¿Cuánto le debe a los médicos, señores de la clínica? Tome el cheque y me le paga inmediatamente al médico, con una prima adicional, porque los médicos en Colombia son maltratados en esos esquemas laborales inaceptables que se han inventado algunas clínicas. Yo me hago esa pregunta.
Segundo, señores de la clínica, ¿cuántas UCIs tiene? Tome esta plata, pero condicionada a que compre UCI, a que compre ventiladores, pero pasa por el peaje y la intermediación de las EPS. ¿Quién entiende eso, Jesús? Entonces, pues si el gobierno logra canalizar ahorro público de manera eficaz a quien lo necesita, podremos sobreaguar esta crisis, pero si muestra estas ineficiencias, si los intermediarios y los más ricos y más poderosos del país se quedan con esa plata, pues estamos fregados. Claro. Pues, senador Rodrigo Lara Restrepo, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias, un saludo. Gracias, Jesús, muy amable, gracias por esta amable invitación, un saludo a todos los televidentes.